Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Lo que significa el control disciplinario de los jueces y el error inexcusable, que tanto se maltrata el concepto y se dijo que con esa herramienta el presidente Correa o el gobierno manejaba a los jueces y se presionaban a los jueces. Esos son palabras en el aire, que no tienen ejemplo siquiera de un caso político en el cual con la herramienta disciplinaria se le quiso torcer el brazo a un juez para que en un tema de índole político jamás. Como ahora sí se ve, ¿no? Ahora se dice, hay que volver al error inexcusable, pero parece que quieren volver a aquello con fines políticos, ahí sí, porque vimos el tema de últimas decisiones jurisdiccionales, como el caso del juez de Manglar Alto, donde salieron a decir, hay que a este juez sancionar. Mira que ese es un tema jurisdiccional. Entonces voy a tu pregunta, Luis, muy importante. El sistema disciplinario de todos los países no entra en el tema jurisdiccional, se queda en los temas administrativos disciplinarios. Y el tema del error inexcusable no entra dentro del tema jurisdiccional, porque si entrara en el tema jurisdiccional, es decir, del criterio del juez, de su capacidad de interpretación, de valoración de prueba, etcétera, es decir, el contenido de su sentencia en términos de su razonamiento judicial, son temas jurisdiccionales para ilustración de la ciudadanía que nos escucha. Ahí no podría ser un tema disciplinario ese. Y si es que el error inexcusable se mete ahí, entonces habría que eliminarlo. Resulta que ni siquiera la Corte Constitucional lo elimina, sino que dice, no, es que primero un juez debe calificarlo. Pues primero quedemos claros, no es un tema jurisdiccional, porque si lo fuera, debería desaparecer. Y resulta que en el mundo existe esta figura disciplinaria, en España, en Costa Rica, en México, en Colombia, con el mismo nombre o con otro. En Colombia se llama ignorancia supina. ¿Quién es el que tiene la competencia para sancionar? Como era en el Ecuador, el Consejo Superior de la Magistratura en Colombia, el Consejo General del Poder Judicial en España, el Consejo de la Judicatura en México, etc. Es decir, hay dos sistemas ahora, el del mundo para sancionar el error inexcusable y el que ahora hay en el Ecuador. Es decir, esto que se ha puesto por decisión de la Corte Constitucional de que primero un juez califique, y si lo califica el error inexcusable, entonces ahí sí le pasa al Consejo de la Judicatura para que ahí el Consejo de la Judicatura sancione casi como un pasapapeles, ya que el otro dice que hay, entonces yo también digo que sí hay, en fin. Entonces la Corte creo que hace un análisis, no me parece un avance, me parece un retroceso, pero es una decisión tomada por la Corte Constitucional en la que dice que el Consejo no puede actuar de oficio, declaró inconstitucional el artículo 113 del Código Orgánico, eso rige para el futuro, ya los nuevos consejos de judicatura no pueden ejercer esa competencia directa en relación al error inexcusable, la negligencia manifiesta y el dolo. Pues no me parece un avance, pero es una decisión tomada. Y en ese caso, lo que debe haber es la posibilidad entonces de que los jueces actúen ágilmente frente a las incompetencias que pueden ejercer sus propios colegas. Y Luis, un tema muy importante en esto del error inexcusable. No es cualquier cosa el error inexcusable. Algunos dicen, ¿no? Yo he escuchado a algunos que dicen que son profesores universitarios, académicos, y que dicen, no, es que el error inexcusable es un tema muy complicado y que otro juez, no el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo que se ocupa de los baños y del papel, ellos no pueden calificar el error inexcusable. Resulta que el error inexcusable es lo que se denomina el error burdo, el error craso de derecho, el que cualquier persona con la más mínima información jurídica lo puede identificar. En la doctrina se dice que es como si un panadero, en vez de harina, le pone arena al pan. Ese es el error inexcusable. Por ejemplo, si la ley te dice una sustitución de medida cautelar solo puede darse en audiencia, y si es que antes, ya se reformó esto la Corte Constitucional, pero decía antes la norma, y si es un tema de violación, no cabe la sustitución de prisión preventiva. Entonces tienes dos temas que son facilitos de entender. Para que haya sustitución de prisión preventiva tiene que haber audiencia. Y si es un tema de violación, no puedes sustituir la prisión preventiva. Bueno, había jueces que hacían eso. Eso se llama error inexcusable. Y fueron sancionados. ¿Y sabes qué ha pasado? Que algunos han vuelto.
Y en algunas ocasiones le sustituyeron, por ejemplo, y este es uno de muchos casos que podría contarte, en el que un juez le sustituye sin audiencia a la prisión preventiva a un violador, lo envía con arresto domiciliario a la casa donde estaba su víctima, su nieta, a la cual volvió a violar. Entonces, ¿cómo te puedes quedar insensible ante actuaciones judiciales de esas características? O que le sustituyeron sin audiencia la prisión preventiva a miembros del crimen organizado. Eso es error inexcusable. Haces cosas burdas que no tienen ninguna justificación. Bueno, gracias al Trujillato, muchos de aquellos que salieron porque hicieron cosas como las que te acabo de relatar han vuelto a la judicatura. Ahí tienes una pista para ver quiénes son los que están volviendo a dañar a la función judicial. Es libre de cultivos ilícitos. Es un tema muy importante. Por supuesto que también hay que controlar todo lo que significa la circulación, el bodegaje, el microtráfico, muy importante. Pero quiero poner otra vez el ejemplo de controlar tu territorio. En Colombia hay 96.000 hectáreas de cultivos ilícitos. En el Perú algo más de 60.000 hectáreas. En el Ecuador había 0. Para mantener en 0 tu territorio, que está rodeado por 2 mares verdes de cultivos ilícitos, tienes que tener un nivel de inteligencia muy activo y coordinado, de tal manera que pueda inmediatamente actuarse y cuando tienes media hectárea cultivada, erradicarla inmediatamente. Hoy se habla de 700 hectáreas según el estudio que mencioné hace un instante, pueden ser más en las provincias de Sucumbíos, de Esmeraldas y Carchi. Entonces, si en tu territorio te empiezan a cultivar y no te activas inmediatamente, tus niveles de inteligencia entonces están en soletas, o a qué se están dedicando. Si no eres capaz de desarticular la banda, y claro, capturas al gatillero, el gatillero es reemplazado al día siguiente por otro gatillero. Tienes que romper toda la cadena, que significa una estructura delincuencial. La policía conoce muy bien la estrategia de secar el pantano, es decir, cortar las vías de financiamiento de las estructuras criminales. Así los frenas, los mantienes a raya. No desaparecen del todo porque son estructuras poderosísimas, pero las mantienes a raya. El rato que bajas la guardia, inmediatamente penetran nuevamente. Hubo que también tomar medidas de depuración interna en la policía, de depuración interna en la función judicial. Eso hay que decirlo con crudeza. Si tienes el enemigo adentro es muy difícil trabajar, por supuesto. Pues tienes que tener un nivel de contrainteligencia interna, pero con un apoyo político fundamental a la policía también, por supuesto, con los recursos pertinentes. Pero el trabajador policial es heroico también en la calle, se juega la vida. Pero también hay malos elementos que deben ser identificados y deben ser excluidos de las filas policiales, militares, del Estado en general. Esto es muy importante. Pero si es que te ocupas de cualquier otra cosa menos de la seguridad ciudadana, siendo la seguridad ciudadana quizás la principal función del Estado, la primera obligación del gobierno, porque sin eso no tienes otras, no tienes salud, no tienes buen vivir, sales con La miedo a la economía calle. no funciona, no circula. Si no tienes seguridad, no hay desarrollo humano. Y para que haya seguridad, también necesitas desarrollo humano. Pero ya necesitas también un nivel de sensibilidad social, de inteligencia, de posición política progresista. Pero ni la primera tienen, pues. O sea, la primera de tener la claridad de la inteligencia, de saber que tienes que garantizar seguridad ciudadana para que el país no se caiga a pedazos. Pero adicionalmente, y no solamente desde una perspectiva de políticas policiales o de seguridad puras, sino que la seguridad ciudadana es control del Estado, es contrainteligencia, es capacidad operativa de la policía, sin duda, y muchas otras cosas más, pero también es acceso a derechos, es desarrollo humano, porque hay una relación entre estos dos elementos. Seguridad ciudadana es una condición para el desarrollo humano y el buen vivir, y el acceso a derechos y el desarrollo humano te genera mejores niveles de seguridad ciudadana. El acceso al trabajo, a educación, a esperanza, a oportunidades, te va a generar un efecto positivo en la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana es una condición fundamental para el desarrollo de la seguridad económica, de la vida en general. Entonces, esos dos elementos tienen que conjugarse en una política pública, que evidentemente esa visión ha desaparecido en el país. Espacio intramuros
en un centro de rehabilitación, en una cárcel, como lo querramos denominar, porque las condiciones actuales ya no se puede hablar de centros de rehabilitación, por supuesto, que se han deteriorado tanto. Entonces el Estado Total. ni siquiera puede controlar aquello, pero aquí es terrible, ¿no? Como se mira para atrás y se echa la culpa al de atrás, ¿no? El de atrás, heredamos esto, ¿heredamos qué? Si más Sí, bien se dejó un sistema penitenciario 1000 veces mejor que el que se recibió en el año 2007, pero 1000 veces mejor. Y hoy está peor, no solo que el que recibieron ellos, que era mucho mejor, sino que está peor que incluso el que recibimos nosotros en el año 2007. Este manejo de las bandas dentro de las cárceles. ¿Y cómo te entran las armas todos los días? Ese es el gran problema también del Estado, penetrado. Te entran todos los días te entra armamento a los centros de rehabilitación social. ¿Cómo puedes decir que la culpa, mira que también he escuchado estos criterios de algunos que incluso representan cierto nivel de aparente formación técnica, dicen las cárceles son muy grandes? Ojo, hay unas reglas, Richard y Luis, que se llaman las reglas Mandela de Naciones Unidas para el manejo penitenciario. Y ahí ya, dentro de esas 142 reglas Mandela, basadas en 5 principios, hay una que te recomienda que sean lo más pequeñas posible. Claro, es una recomendación razonable. Mientras más pequeñas, es mejor. Pero preguntémonos también la realidad. ¿La gente quiere tener un centro de rehabilitación social cerca de su barrio, de su casa, de su pueblo? No, nadie quiere. Entonces, conseguir un terreno y construir un centro de rehabilitación social es una tarea difícil y titánica. Y cuando se lo consigue, se lo trata de sacar, evidentemente, el mejor y mayor provecho. Porque es muy fácil desde un escritorio decir, te ganan hecho una cárcel tan grande. Que en primer lugar, megacárceles en el Ecuador no hay, porque en Estados Unidos tienes megacárceles de 20.000 privados de libertad. Esas son megacárceles. Si es que en el Ecuador hay megacárceles, no, en el Ecuador hay las cárceles grandes, las regionales, grandes. Pero el manejo es lo importante, porque la infraestructura, la logística, es un medio, no es un fin en sí mismo. Ahora, mientras más pequeña, mejor. Claro, si es que puedes construir 10 en vez de 5, mejor construyes 10. Pero consigue pues 10 terrenos. Si conseguir 5 terrenos es una tarea titánica. Y tenías unos niveles que nosotros sí heredamos, un nivel de hacinamiento del 400%. Y se llegó a nivel cero de hacinamiento en el año 2016-2017. Y hoy estamos ya más del 100% de hacinamiento en la mayor parte de los centros. Entonces, ¿cómo resuelves el hacinamiento? Resuelves teniendo más espacios. Algunos dicen que se resuelve abriendo las puertas de las cárceles para ciertas cosas, como indultos humanitarios, ciertos indultos a delitos menores, por supuesto, porque ya tienes una sentencia y el indulto es una política pública que te puede ayudar a descongestionar. Pero si tienes niveles de inseguridad ciudadana afuera, muy graves, y el microtráfico que empieza a penetrar en la sociedad, y la mayor efectividad policial y del sistema penal te genera un incremento, sin duda, de la población penitenciaria. Porque también tú puedes comparar países y decir, a ver, en Honduras tienes una muy baja tasa de privados de libertad, casi como la de Canadá. ¿Serán las mismas razones? No son las mismas razones, por supuesto. En Canadá tienes un desarrollo humano que te hace que el sistema penitenciario tenga poca población, y en otros países tienes más bien otro tipo de problemas que te mantienen con privados de libertad en tasas muy bajas. Las tasas más altas en América Latina las tiene Chile, las tiene la propia Costa Rica, que son vistos como sistemas judiciales efectivos. Claro, porque mayor efectividad del sistema penal te incrementa. Ecuador no llegó nunca ni siquiera al promedio de América Latina en tasa de privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Nunca se llegó siquiera al promedio latinoamericano. Sí te aumentó, porque claro, una mayor eficiencia del sistema penal te rompe con esa dinámica que se llama de la puerta giratoria, que entra alguien detenido por la policía y sale por otra puerta, entra y sale con 20 detenciones y ninguna sentencia. Cuando logras cambiar eso, y ya no es que entra y sale, sino que recibe la sanción que debe recibir, se queda y te crece la población penitenciaria. Tienes que tomar otras medidas, medidas de seguridad interna, medidas de clasificación de los privados de libertad. Entonces, mira, con las mismas cárceles no tenías un problema como el que tenemos ahora. Se dijo, es que eran muy grandes. Bueno, la de Santo Domingo es de las pequeñas, pues. Y sin embargo pasó lo que pasó la semana pasada.
44 muertos de la manera terrible como se ha tenido que conocer. Entonces no es tanto el tema como algunos superficialmente dicen, es que las cárceles que hizo Correa, por favor, o sea, eso también ya es otro daño cerebral. Ahí no había problema con esas mismas cárceles. ¿Por qué no había problema? Porque controlabas el ingreso de armas, porque eras riguroso en el tema de control de las sustancias que entran a la cárcel, porque tenías una rectoría del sistema penitenciario adentro, con el problema que significan las cárceles. Nada es perfecto, por supuesto, pero si quitas la rectoría, si no tienes sistemas de contrainteligencia interna, si no tienes inteligencia preventiva para conocer justamente las planificaciones que se podrían estar dando y anticiparte a los problemas en un universo, insisto, intramuros, donde el Estado tiene la capacidad de anticiparse a los hechos. Y digo esto porque durante 10 años el Estado fue capaz de anticiparse a los hechos y de evitar estas masacres y de desarticular a las bandas y de cortarles la comunicación y de tener inhibidores y de tener filtros rigurosos de ingreso. Si pierdes todo eso, rápidamente el crimen organizado te gana la partida. Porque, insisto, al crimen organizado no es que lo desapareces, lo mantienes a raya. En la sociedad siempre hay una parte de la sociedad que está en estas actividades ilícitas en todos los países del mundo. Pero el Estado o le mantiene a raya o baja los brazos, se ocupa de cosas que no son su función y entonces el crimen organizado y la delincuencia empiezan a ganarle la partida, como lamentablemente nos está ocurriendo. Nos tienen que manifestarse otra vez. Recuerda que antes había y otra vez empiezan a surgir este tema de las marchas de los barrios organizándose para ellos mismos garantizarse seguridad. Eso es terrible. Pero ya es una manifestación pública que evidencia la necesidad de que el Estado haga su trabajo. El Estado es el obligado a darle seguridad ciudadana a los ciudadanos. No son los ciudadanos los que deben darse seguridad ciudadana a ellos mismos. Sí es la principal función del Estado. Para eso vivimos en sociedad. Para eso vivimos en comunidad. Para cuidarnos entre nosotros. Y quien lo hace de manera estructurada y con política pública es el Estado. Para eso vivimos en sociedad, para vivir en paz. Y quien la debe garantizar es el Estado. Los ciudadanos no vamos a salir armados a la calle a hacer nuestra propia seguridad ciudadana. Esto podría incrementar incluso la inseguridad ciudadana. Algunos dicen que cada uno se arme y se defienda, o sea, sálvese quien pueda. No, esa es parte de esa visión neoliberal. Sálvese quien pueda. No, el Estado tiene que hacer su trabajo y los ciudadanos tenemos que exigirla sin duda en los espacios que tengamos, en las calles, en los medios, que se puedan, y exigir que el Estado haga su trabajo. Este trabajo es de los más difíciles y más complejos. Si durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, del presidente Correa, se pudo reducir la violencia, el nivel de homicidios, que parecía una cosa difícil de alcanzar, y se logró bajar a niveles de los más aceptables en el continente, y varias de las ciudades del Ecuador, incluyendo Quito, fueron consideradas de las ciudades más seguras del continente. Ya no tenemos ni una de esas, al contrario, tenemos varias que son las ciudades más inseguras del continente. Se logró trabajando muy duro, no es sencillo, no es cuestión de una reunión el domingo con 2 presidentes de otras funciones del Estado para enviar un oficio a la Corte Constitucional y decir que con eso es una forma de trabajar por la seguridad ciudadana. No es con oficios, es con planes muy concretos. El presidente Correa se reunía semanalmente con su gabinete de seguridad para evaluar indicadores, para ver qué necesitaba la policía, para ver dónde se puede exigir más resultados y dónde para exigir más resultados se necesitan más recursos y dotar a la policía de lo que necesita. Y luego articularse con la función judicial, con la función legislativa, para reformar leyes donde haga falta. Pero tampoco pensar que reformando una ley se cambia la seguridad ciudadana, como creen ahora, que dicen, vamos a cambiar la ley de uso progresivo de la fuerza, vamos a sacar esta nueva ley. Esa va a ser una herramienta para luchar contra la inseguridad ciudadana. Está bueno discutir esa ley. De pronto es bueno que exista un desarrollo legislativo, pero esa ley no tiene nada que ver con el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. No tiene que ver con los niveles de disciplina y de sanción a cualquier elemento policial que haya actuado bien o mal, etcétera. Perfecto. Pero no se puede creer que por reformar una ley se va a mejorar la seguridad ciudadana. Pero se requieren leyes, perfecto, se coordina con el ministerio, con la función judicial. Y se coordina con fiscalía, con el Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, ¿para qué? Algo muy concreto, la destrucción de la droga.
Hace pocas semanas vimos la noticia de que a la propia policía le habían robado no sé cuántos kilos y toneladas de droga, ¿no? Que ellos habían incautado, tenían una bodega, no la habían destruido, y eso es un foco de inseguridad y les robaron la droga. ¿Qué se debe hacer para evitar esto? Bueno, cuando hay una captura, el fiscal a cargo toma las medidas judiciales pertinentes y una vez que está rápidamente en el momento procesal oportuno, ya tiene las evidencias, manda a destruir esa droga con un acto urgente admitido por un juez. Entonces, la policía antes se quejaba de que era lento, de que nos hemos vuelto a esas quejas, ¿no? Cada uno se echa la culpa al otro y no funciona, y esto no le sirve al ciudadano. Entonces, el policía le echa la culpa al fiscal, el fiscal le echa la culpa al juez, el juez le echa la culpa a las leyes, etc. Cuando lo que se necesitan son resultados con el marco legal que tenemos, que es suficiente para trabajar en la mayor parte de casos. Entonces se coordina. El policía dice ya tengo capturado, el fiscal dice ya tengo evidenciado, el fiscal pide al juez, el juez emite el acto urgente y se destruye la droga con la mayor agilidad. Y no tienes estos problemas de almacenamiento de droga que te generan problemas de inseguridad o de problemas incluso de transparencia interna en las instituciones y destruyes la droga. Ni eso ahora son capaces de hacer. Una mínima coordinación para este tipo de cosas. O para que los delitos flagrantes sean rápidamente juzgados. En las unidades de flagrancia que se crearon ya básicamente queda solo la infraestructura. Y la coordinación interna prácticamente se ha perdido. Y otra vez has vuelto al tema de la puerta giratoria del detenido que entra 5, 6, 20 veces y sale sin ninguna sentencia. Entonces, los niveles de coordinación son fundamentales entre las funciones del Estado. Hay que recuperar la función del Estado de proteger a los ciudadanos y de poner en marcha la disposición constitucional que obliga a las funciones del Estado a coordinar en el ámbito de su competencia. Por empezar, por uno de los temas, falta de personal. Destruyeron la escuela de formación de guías penitenciarias, no le dieron más presupuesto, cerraron la escuela, cuando se requiere justamente un proceso de formación para los guías penitenciarios. Entonces, ¿por qué lo destruyeron? Seguramente solamente porque lo creó Correa. Esa es la razón por la cual han hecho política pública en este país. Entonces le quitan el presupuesto. La policía judicial, en el año 2007, Richard, ¿sabes cómo se financiaba? Se financiaba, antes de la Revolución Ciudadana, la policía judicial se financiaba con la venta de las cosas robadas que la policía tenía almacenadas, que la gente no había reclamado y que luego de un tiempo las vendía para tener autogestión. Y esto les llamaban una cosa maravillosa, decían que esto es autogestión. Y se financiaba con la venta de récord policial. La policía judicial, la policía investigativa. Entonces, ¿qué se hizo? Se le dotó de un presupuesto a la policía judicial, a la policía de investigaciones. Se crearon todos los centros, los laboratorios de criminalística de los mejores de América Latina, con presupuesto para poder esclarecer el delito, para poder esclarecer los homicidios, para tener una capacidad de búsqueda de los desaparecidos, que se reunían con el presidente Correa, los familiares de los desaparecidos se reunían regularmente. ¿Cuándo han vuelto a reunirse los comités de madres, de padres de los desaparecidos, que es un drama humano tener un familiar desaparecido? Se reunían regularmente en el Palacio de Gobierno. Esos sectores de la sociedad que sufren de la inseguridad y que tenían acceso al Palacio de Gobierno, ya no tienen más acceso. Entonces tienes un problema ahí de recursos, de visión, de organización del Estado y de visión ciudadana de atender a los ciudadanos en sus necesidades. El tema de las armas. El tema de las armas, de control del ingreso de armas, es un tema que se puede controlar. No me digan que no se puede. Y se debe y se puede controlar el acceso de armas con inteligencia preventiva, de saber por dónde pueden penetrar en un sistema carcelario estas armas de grueso calibre y también las pequeñas. No debe entrar ningún tipo de arma al sistema penitenciario. Entonces tienes logística, pero a veces se confunde la logística, que es un medio, con la estrategia, que es el objetivo, que es el análisis integral. Entonces te dicen, mandamos 1000 policías a Guayaquil. Eso es talento humano, logística, recurso humano, pero es logística, no es estrategia. La estrategia es que esos policías están debidamente capacitados para infiltrar la banda, para hacer lo que hicimos
con la policía francesa de capacitar a parte de la policía para que vayan de civil y penetren las bandas dentro de los barrios y las puedan identificar con lo que se llama en tiempo real la actuación de la fiscalía, para que la actuación del policía se haga en debido proceso, en el marco de la ley. Entonces hay estrategias que deben coordinarse y se deben recuperar y hacer. Porque patrullar el barrio es lo que te genera, la policía lo sabe bien, el efecto globo. Aplastas aquí y te revientas allá. Desplazas la delincuencia. Está bien patrullar, por supuesto que está bien patrullar, pero no puedes solo patrullar. ¿Por qué? Porque el rato que el patrullero pasa a la cuadra siguiente, pues vuelve a ver el delito en la cuadra anterior, o se van al barrio de al lado. Es que es de lógica. Hay que patrullar, pero hay que tener una capacidad de análisis con inteligencia. Por eso también con la policía francesa en su momento se trabajó mucho estas estrategias con la policía comunitaria, que era la última rueda del coche y que vuelve a hacerlo. La policía comunitaria era la última rueda del coche, era como el oficial o el clase que menos talento tiene, le mandabas a la policía comunitaria. Cuando es al revés. La policía comunitaria, por eso se crearon UPCs, bien dotadas, bien establecidas para que los policías tengan también una dignidad. No tenían ni colchones, acordémonos cómo eran las... Claro, que además se hacían claro. con la vaca del barrio. O sea, el barrio hacía una colecta para tener una unidad de policía comunitaria en condiciones fatales. ¿Cómo vuelvo a eso? Cuando lo que hay que hacer es justamente que el Estado tenga una presencia con policías profesionales, con una condición humana adecuada. Se creó la vivienda fiscal. Acordémonos de la vivienda fiscal de militares y policías, muy necesaria para que su trabajo se haga en condiciones dignas. Ha desaparecido otra vez la vivienda fiscal. Ahora arriendan hoteles que no pueden pagar y les sacan por no pagar. Los policías no tienen dónde dormir. Entonces, realmente se ha deteriorado toda la estructura institucional del Estado. Nuevamente el Estado está en descomposición. Y es muy grave y muy doloroso decirlo. Estos temas tienen solución, tuvieron solución, tienen que volver a tener solución. Las reglas que te menciono de Naciones Unidas se llaman las reglas Mandela. Se inspiran, por supuesto, en el pensamiento de Mandela, que fue uno de los presos más conocidos de la historia, tantos años, más de 20 años en la cárcel, y que él inspiró algunas reglas de cómo debería ser el trato de los privados de libertad y que luego Naciones Unidas desarrolló en las llamadas reglas Mandela. Pero hay una muy importante, más importante que aquella de la recomendación de que hablábamos, ¿no? De que sean pequeñas y no muy grandes, etcétera, y que no son tan grandes como en Estados Unidos, pero digamos que es una buena recomendación, cárceles pequeñas. Pero hay una regla Mandela más importante, la más importante de todas, que es que no puede haber una sola muerte en las cárceles sin que se esclarezca. Eso es respetar la vida, dignificar la vida. Es decir, hay un ser humano dentro de la cárcel que pudo haber cometido cualquier error en su vida, pero está bajo la protección del Estado. Y si muere dentro de las cárceles, no puede quedarse sin esclarecerse. Entonces, se habla de tantas cosas, que las cárceles grandes, que pequeñas, que Correa, etcétera. ¿Y por qué no esclarecen las muertes? Cuando es la regla Mandela más importante, la regla de Naciones Unidas más importante. Cuando creamos el Ministerio de Justicia, las reglas Mandela fueron las que inspiraron todo el trabajo penitenciario. Y entonces, incluso en condiciones muy difíciles de hacinamiento, porque aún no había las cárceles nuevas, donde se podía tener espacios para hacer mucho más trabajo, incluso en esas condiciones difíciles no hubo niveles de violencia. ¿Por qué? Porque se entró a tener el control de las cárceles, a manejar la seguridad interna, la inteligencia preventiva y el acceso a derechos, al punto que nuestro programa de prevención de VIH y de enfermedades infectocontagiosas fue un ejemplo en América Latina de cómo en las cárceles se podía prevenir enfermedades infectocontagiosas y problemas de VIH. Entonces entrabas con un programa y los privados de libertad son seres humanos que cometieron errores, pero que saben muy bien con quién tratan, lo saben perfectamente. Entonces, si tratan con gente que entra con una visión de Estado, yo te digo que respetan al Estado.
Cuando entra el Estado a hacer negocios, es decir, ya no entra como Estado, sino a hacer negocios, ya no respetan a nadie. Y entonces cada uno empieza a hacer su propia ley ahí adentro. Pero si el Estado entra con fuerza, sí, pero como Estado integral, con fuerza, en seguridad y con derechos, que es su obligación, acceso a salud, a seguridad, que no te violen dentro de la cárcel, a tener espacios para poder hacer deporte, a tener posibilidades, si lo deseas, de estudiar, a tratar de que la gente quiera rehabilitarse. Y digo esto, Richard y Luis, porque nadie se rehabilita si no quiere. Eso es verdad. Aquí no hay una fórmula mágica, no hay una pócima que diga, con esto la gente se rehabilita. No, no existe esa fórmula. Te rehabilitas si quieres hacerlo. Pero la obligación del Estado es dar todas las posibilidades para que la gente quiera rehabilitarse o aproveche su deseo de rehabilitarse y no le quede como única opción incorporarse a una banda delincuencial. El Estado tiene la obligación de darle la oportunidad a la gente de que si escoge rehabilitarse lo pueda hacer y no le quede otra vez como única opción permanecer en el delito o incluso perfeccionarse en el mismo. Buenos expertos en temas de seguridad. ¿Tenemos en el país expertos en seguridad? Sí los tenemos. Dentro de la Policía Nacional, también. Pero se requiere el liderazgo del presidente de la República. Se requiere liderazgo a nivel político para reunirse, definir objetivos, definir una política criminal, así se llama, y a partir de eso poner los fines, los medios para los fines. Entonces tienes que definir cuáles son los objetivos, tener un diagnóstico rápido, claro, si no se requieren hacer estudios, un diagnóstico rápido de qué pasa en cada barrio, no te digo el diagnóstico nacional, no, no, diagnóstico en cada barrio. Pero hay un principio que se denomina el principio de responsabilidad territorial. Cuando tú tienes oficial de policía responsable de un territorio, ese oficial de policía va a pedirte cosas para poder ser responsable de la seguridad en su territorio. Y el gobierno se lo tendrá que dar. Y luego le tendrá que pedir resultados. Porque yo te doy los medios para que me des unos resultados. Entonces yo no te voy a exigir resultados sin darte los medios para que lo puedas hacer. Entonces vamos a dar los medios, pero con una estrategia, una vez más, una estrategia muy clara sobre lo que significa la cooperación internacional, te diría depende. Hay temas logísticos que puede ser interesante mirar qué otros países han hecho en temas de penetración de bandas, entregas controladas de sustancias prohibidas, escuchas telefónicas con tecnología y por supuesto con el aval judicial pertinente para no afectar derechos de nadie. Se pueden mirar esas prácticas, es bueno mirarlas, pero eso no significa que por mirar allá, primero tengo que entrar en las lógicas de seguridad de otros países. No, no, no. Cada país es soberano con su propia seguridad. Porque si yo empiezo a depender tecnológicamente de otros, esos otros están aprovechándose de mi información. Una cosa es cooperar y otra cosa es entregar tu soberanía. Pues son cosas muy distintas. Entonces, bueno cooperar. El crimen organizado no respeta fronteras. Los países tienen que cooperar entre ellos para que su frontera no sea tampoco un obstáculo para trabajar en conjunto contra el crimen organizado, por supuesto, pero sin entregar tu soberanía, que también significa tus manejos de inteligencia y tus manejos de tus aparatos policiales internos, para que no terminen tus aparatos policiales dependiendo de las autoridades policiales de otros países y no de las propias, porque si no dejas de ser Estado, también es otra forma de Estado fallido, el que tú no tengas una rectoría de tu fuerza pública y de qué están aprendiendo y para qué están aprendiendo, y si tienen la agenda de seguridad nacional o la agenda de seguridad de otro país. Entonces tienes que tener realmente una visión de Estado, una visión de país, para eso se requiere un estadista, por supuesto, a la cabeza, que mire al Estado de esa manera y ponga una vez más los medios para ello. Pero pueden haber cooperaciones muy buenas. Te ponía de ejemplo la de Francia. En algún momento se trabajó mucho con la policía francesa para fortalecer la policía comunitaria. Muy importante. Conocer sus estrategias, sus prácticas, sus capacitaciones. También ayudaron mucho en técnicas de SWAT, con el GOE, con el GIR. Excelente, estas cosas hay que fortalecer, hay que aprender de los que han desarrollado ciertas tácticas que dan resultado. Pero insisto, siempre manejando el cuidado de lo que significa tu soberanía política, tu soberanía de dependencia, de cadenas de mando nacionales y que no se vayan a romper esas cadenas de mando nacionales para que ciertas unidades de policía acaban, insisto, dependiendo de otras estructuras internacionales. Entonces, sí, la cooperación internacional, pero con estos cuidados. Y finalmente, lo más importante, el gobierno
el presidente, sus ministros del área de seguridad, todas las semanas a reunirse, todas las semanas, los lunes, los miércoles, el día que sea, pero todas las semanas tienen que reunirse a revisar indicadores, a revisar modalidades delincuenciales que estén penetrando en el país. Y entonces el presidente sí dirá, ¿por qué no pueden quemar la droga en Guayaquil? Y si tuvieras un presidente que diga esas cosas al ministro o a la policía, te aseguro que la policía y el ministro encontrarán la solución para poder destruir la droga ahí donde no signifique un problema, un riesgo de traslado y hacerlo de manera eficiente. Y si dicen, no, es que la fiscalía es la que no se mueve, entonces muy bien, reunión respetuosa con la fiscalía para ver por qué no se ha pedido un acto urgente de un elemento tan grave. ¿Y por qué se puede hablar de eso? Porque es un tema de seguridad nacional. Y entonces es importante que coordinen las actividades. Y la fiscalía podrá decir, no, aún no puedo destruir porque aún tengo una fase procesal en la que necesito la evidencia. Perfecto, puede ser. Entonces, muy bien, se coordina la seguridad pertinente. Más bien el fiscal puede decir, no, lo que yo requiero más bien es protección de esta evidencia. Perfecto. Pero una vez que ya no hace falta tenerla como evidencia para el proceso, entonces se pide el acto urgente al juez y el juez se queda dormido con el pedido de destrucción de la droga. Perfecto, entonces también hay un sistema de queja disciplinaria, para eso es el sistema disciplinario, es decir, ¿por qué un tema tan importante de un acto urgente no se despacha en semanas o meses? Ahí hay un tema entonces también de coordinación sin meterse en los temas, insisto, jurisdiccionales propios de un juez, pero sí de coordinación para los temas de seguridad ciudadana. Esto pasa en todos los países racionales que se han desarrollado en una relación sana entre sus instituciones, como ya ocurría en nuestro país, y por eso el Estado era mucho más efectivo contra la delincuencia y que ahora no se hace. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.